Avisanos, por Ahí, favor. ahí empezó. Buenos días. Me voy a presentar. Yo soy el doctor Narváez, médico del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón y especialista en clínica médica, docente de la Facultad de Rosario de Medicina. Hoy vamos a hablar de sepsis y shock séptico. Recordar que la sepsis es una de las patologías que comúnmente se ven en los servicios de emergencias y en los hospitales, y es una de las patologías que dependen del tiempo. Esto quiere decir que si no las tratamos en forma oportuna y rápidamente, los pacientes suelen evolucionar más. Vamos a repasar algunas definiciones para que tengamos en cuenta en el desarrollo de la clase. ¿Qué es una infección? Puede ser la presencia de gérmenes en un sitio que normalmente es estéril, o bien que si no está documentada la presencia de gérmenes, sí puede haber manifestaciones clínicas de infección, como puede ser un cuadro con una neumonía que tiene fiebre, expectoración, características radiológicas de un infiltrado pulmonar, pero que a veces no podemos documentar los gérmenes. Lo mismo puede pasar a lo mejor con un cuadro abdominal, con una peritonitis fecal a punto de partida, puede ser un apéndice, un divertículo. De las otras definiciones a repasar, lo que es el SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que básicamente tiene en cuenta una serie de criterios. Por un lado, temperatura, mayor a 38.3 o menor a 36 grados, la frecuencia cardíaca, que suele estar elevada, frecuencia respiratoria o parámetros respiratorios que se tienen en cuenta, como la presión de dióxido de carbono, por debajo de 32 milímetros de mercurio, o la presencia de leucocitosis o de leucopenia. En líneas generales, la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pueden surgir a partir de una infección o de otras circunstancias, como pueden ser una pancreatitis, un politraumatismo, un gran quemado. ¿Qué es sepsis severa? Es una sepsis asociada a disfunción orgánica, que generalmente denota alteración de la perfusión o hipotensión arterial sin respuesta a la expansión adecuada de volumen. Estas son las nuevas definiciones de sepsis y shock séptico. Recordar que la sepsis es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la vida. Y el shock séptico es una situación en que las anormalidades de la circulación celular y del metabolismo subyacente son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad. Acá tenemos en este esquema todas estas definiciones que estuvimos repasando: infección, sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, shock séptico. Tener en cuenta estos parámetros para definir un poco lo que es respuesta inflamatoria sistémica: temperatura, frecuencia respiratoria, glóbulos blancos. Generalmente decimos que existe síndrome de disfunción orgánica cuando alguno de estos parámetros clínicos o de laboratorio se ven alterados, como por ejemplo a nivel respiratorio, hipoxemia, a nivel de la función renal, la disminución de la diuresis o aumento de la creatinina, a nivel hematológico, trastornos de la coagulación o alteración a nivel del número de plaquetas. Y a nivel hepático, generalmente denota alteración de la bilirrubina, sobre todo la bilirrubina directa. A nivel de la perfusión de los tejidos, uno de los parámetros es el aumento del ácido láctico, así como también variables hemodinámicas que generalmente denotan hipoperfusión, que se traducen en líneas generales con hipotensión arterial, una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, y en todo caso que tengamos mediciones de presiones arteriales medias, en forma invasiva o no invasiva, una PAM por debajo de 70 milímetros de mercurio. Para repasar, en parte de las fallas orgánicas múltiples, pueden ser falla hepática, falla respiratoria, falla renal.
tener en cuenta que habitualmente el pronóstico de falla hepática, renal y respiratoria son indicios de mala evolución de los pacientes, más que los hematológicos o la disfunción a nivel del aparato digestivo o del sistema nervioso central. En líneas generales, nosotros solemos medir los parámetros de sepsis con un nomenclador que es el sistema de disfunción orgánica o SOFA. Básicamente tiene en cuenta una serie de parámetros de laboratorio y clínicos. Y a eso se le va dando una puntuación para tratar de estratificar el riesgo de morbimortalidad de los pacientes. De la parte respiratoria, a tener en cuenta, siempre se habla de la PAFI, que básicamente es un nomenclador que tiene en cuenta la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. A partir de ahí surge una estratificación numérica donde los pacientes, cuando este parámetro va disminuyendo, se le va otorgando mayor puntuación. Lo mismo va a pasar con la creatinina, en la medida que estos valores se elevan, va teniendo mayor nomenclador. Bilirrubina para la falla hepática, para la falla hemodinámica, como dije antes, la tensión arterial media, ya sea que tenga necesidad o no de vasopresores para tratar de mantener la tensión arterial media. El número de plaquetas y, por otro lado también, a nivel neurológico, se toma en cuenta la escala de Glasgow. Fíjese que a medida que disminuye el Glasgow, obviamente va a tener mayor numeración. Entonces, la escala secuencial del SOFA nos va a permitir a nosotros monitorizar al paciente con estos parámetros clínicos y de laboratorio para denotar la gravedad que pueda tener. El pronóstico, en todo caso de sepsis, shock séptico, va a estar denotado por una serie de factores, no solo por el tipo de germen, sino por la edad, la comorbilidad del paciente. No es lo mismo un paciente diabético, un HIV, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente que está en tratamiento de quimioterapia o en diálisis. Y obviamente, en la medida que la falla de órganos se va sumando, la mortalidad va a ser más alta. Como le dije antes, tanto la falla hepática como la pulmonar y la renal generalmente tienen mayor porcentaje de mortalidad. Tener en cuenta que las causas que producen los cuadros de sepsis y shock séptico, en líneas generales, si bien pueden ser virus, hongos, bacterias y parásitos, habitualmente son más que nada bacterias. Una gran división la tenemos en aquellas que pueden ser de origen comunitario y otras que pueden ser de origen hospitalario. Aquellos que hacen medicina interna, de internación, habitualmente sabemos que los pacientes que cursan internaciones prolongadas muchas veces se someten a cuadros de infección intrahospitalaria a gérmenes multiresistentes, dentro de los cuales se destacan Acinetobacter, Pseudomonas y Staphylococcus aureus, que generalmente suelen ser multiresistentes. Tener en cuenta que los pacientes que cursan internación prolongada, sobre todo en unidades de cuidados críticos, suelen tener muchas medidas invasivas, distintos tipos de catéteres, suelen estar sondados, canalizados, y habitualmente uno de los grandes problemas con los cuales nos encontramos actualmente es la sobreutilización de los antibióticos, lo que generalmente nos va dando mayor resistencia a un grupo de gérmenes que habitualmente suelen ser mucho más difíciles de combatir en este tipo de situaciones. Básicamente, la fisiopatología que se destaca en esta situación de sepsis, se sabe que más que nada se ha estudiado el impacto de lo que son las bacterias, sobre todo a nivel de la membrana, que es lo que desescatilla la respuesta inflamatoria a nivel del grupo de los leucocitos. En líneas generales, siempre
participan una serie de mediadores, tanto antiinflamatorios como proinflamatorios. Habitualmente debe haber un equilibrio entre estos mediadores para que el paciente pueda combatir los distintos tipos de infecciones y de esta manera evitar la disfunción mitocondrial, la disfunción a nivel endotelial que produce falla a nivel de la microvasculatura y que va llevando a las disfunciones orgánicas y obviamente a la muerte. De las citoquinas que se destacan como inflamatorias, una de las principales es el factor de necrosis tumoral alfa, que generalmente va a producir una serie de cambios a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, y habitualmente tienen mayor tendencia a la vasodilatación y aumento de la permeabilidad en distintas circunstancias. Aparte del factor de necrosis tumoral alfa, se destacan las interleuquinas, la 1, la 6, la 12. Acá vemos en estas próximas diapositivas, un poco más detallado, cómo interaccionan las bacterias con nuestro organismo, neutrófilos. Básicamente se destacan en la pared los liposacáridos de las bacterias, que son los que generarían la respuesta a nivel de los neutrófilos y se van liberando las distintas citoquinas que llevan a la lisis bacteriana con activación del complemento. Entonces, recordar que existen distintas citoquinas, distintas prostaglandinas, algunas más con tendencia a la vasoconstricción y otras a la vasodilatación. Acá tenemos en este grupo el tromboxano A2, que generalmente tiende a aumento de la resistencia en la vía aérea, disminución de la compliance pulmonar, y esto va a generar hipoxemia y aumento del trabajo respiratorio. Y las prostaglandinas I2 tienden más hacia la vasodilatación. Normalmente conviven este tipo de prostaglandinas, en situaciones normales se destacan más las prostaglandinas vasodilatadoras. Como les dije antes, esta respuesta inflamatoria que genera nuestro organismo debe estar equilibrada entre la respuesta inflamatoria y la antiinflamatoria para llevar a la curación. En la medida que la respuesta inflamatoria sea mayor que la antiinflamatoria, habitualmente va a transcurrir hacia el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la disfunción orgánica múltiple, shock séptico y la muerte. En líneas generales, los pacientes con sepsis, habitualmente el cuadro clínico va a destacar el cuadro donde se genera el proceso, ya sea a nivel pulmonar, donde se destacará si es una neumonía, tos, catarro, fiebre. Si es a nivel urinario, puede haber disuria, polaquiuria, dolor lumbar. Si es a nivel de piel y partes blandas, habrá que tratar de buscar alteraciones tróficas en los miembros, en donde haya generado el proceso. Tener en cuenta siempre de los pacientes cuando el foco no está claro, de vestirlo completamente, revisarlo, sobre todo los pacientes diabéticos que a veces pueden tener lesiones y como tienen alteraciones de la sensibilidad, pueden pasar ocultas. Los síntomas y signos que se comparten habitualmente son la fiebre, el escalofrío, los cambios a nivel de la piel, depende del momento en el que transcurra el cuadro de sepsis, puede estar, si está febril y está compensado, en la primera parte puede estar caliente, en caso que entre en un estado de shock, ya se va a la piel a transformar en fría, húmeda, o incluso si hay cambios en la oxigenación, pueden aparecer estigmas de cianosis. A nivel del sistema nervioso central puede estar el paciente de delucio, pasar por distintas situaciones de estar confuso, aletargado, incluso puede estar en un estado de coma. A nivel cardiovascular se va a destacar siempre la taquicardia y en caso de llegar al extremo de shock, hipotensión, con resistencia periférica disminuida e índice cardíaco aumentado. A nivel del aparato respiratorio siempre es característico la taquipnea, incluso siempre tener en cuenta parámetros clínicos tan simples como si hay utilización o no de músculos accesorios.
Tener en cuenta siempre a nivel renal un signo muy simple como es la cuantificación de la diuresis para tratar de ver la perfusión a nivel renal. ¿Con qué exámenes complementarios nos vamos a ayudar para tratar de estratificar el paciente que está infectado? Vamos a ir de estudios muy simples a los exámenes más complejos, siempre teniendo en cuenta dónde nos encontremos y la situación del paciente. Datos de laboratorio que en líneas generales siempre van a ser muy básicos, como un hemograma, glicemia, la evaluación de la función renal a través de la uremia y la creatinina, el ionograma, el hepatograma con bilirrubina, enzimas hepáticas, la evaluación de la coagulación con no solo el número de plaquetas, que eso lo tenemos a través del hemograma, sino con los tiempos de protrombina y el tiempo de tromboplastina. La valoración de la parte respiratoria y metabólica con un estado de ácido-base, y obviamente siempre ayudados de lo que es bacteriología a través de la toma de muestras de cultivos, ya sea de sangre, de orina, de la colección que podamos estar estudiando. Y los estudios por imágenes que pueden ir desde radiografías simples hasta tomografía y resonancia. Tener en cuenta que si el paciente está inestable, los estudios más complejos, como pueden ser una resonancia que hay que trasladar al paciente y necesita de tiempo, siempre hay que optimizar el traslado del paciente. En lo posible, si el paciente está inestable hemodinámicamente, o sea que está con un estado de shock o incluso está en terapia intensiva con respirador, tener en cuenta aquellos estudios por imágenes donde se pueden trasladar los equipos al pie de la cama sin necesidad de movilizar al paciente, que generalmente va a producir cambios si los traslados no están asegurados. Ahí vemos distintos tipos de imágenes, tomografías, resonancia, ecocardiograma. Tener en cuenta también, por ejemplo, los pacientes con foco neurológico, la posibilidad de una punción lumbar. Si es posible, muchas veces, y hay indicios de hipertensión endocraniana, se hará una tomografía de cráneo y, de no ser posible, un fondo de ojo para tratar de evitar que el paciente, ante una punción lumbar, se produzca un enclavamiento. ¿Y cómo van a ser tratados estos pacientes con sepsis, sepsis severa o shock séptico? Fundamentalmente, siempre el control del foco séptico. En lo posible, siempre deben tomarse cultivos, no solo de sangre, sino de los focos infecciosos potenciales, el líquido cefalorraquídeo, como dijimos recién, abscesos, toma de muestra de orina. Siempre se recomienda la obtención por lo menos de 2 o más hemocultivos de distintos tipos de puntos de extracción de sangre y por lo menos con 10 mililitros de sangre, y si en caso de que haya catéteres, tomar muestra de los catéteres. El tratamiento debe ser dirigido con antibióticos en los casos de sepsis severa, a máxima dosis, siempre en forma parenteral, y obviamente tratando de cubrir los potenciales gérmenes que estuvimos charlando al principio, ya sean gram positivo, gram negativo, incluso los gérmenes con alta resistencia, y los antibióticos serán seleccionados de acuerdo a las circunstancias. Nunca debemos de olvidar el tratamiento quirúrgico de ser necesario, no debe retrasar. El retraso del tratamiento quirúrgico generalmente va a perjudicar el paciente que no es drenado un foco, por ejemplo, un foco peritoneal o un derrame pleural que no es drenado, por más que nosotros le pongamos antibiótico. Habitualmente, si el foco quirúrgico no es drenado, al paciente le va a ir mal. Entonces, nunca debemos retrasar ni el tratamiento antibiótico, en lo posible debe ser lo antes posible, tomar muestra por lo menos de cultivo de sangre y rápidamente implementar un esquema antibiótico a altas dosis, incluso si a veces no se tienen los gérmenes, ¿no?,
bien precisado qué grupo puede ser, si gran positivo o gran negativo, se hará sinergia con distintos tipos de antibióticos. Y les vuelvo a reiterar el tema de la parte quirúrgica. Esta tampoco debe retrasarse, tratando que muchas veces los equipos quirúrgicos o los equipos por imagen que tienen que hacer intervencionismo, estabilizar el paciente, porque muchas veces la estabilización está en drenar o tratar de resolver esos focos quirúrgicos. Siempre debemos tratar las distintas disfunciones, recordar que la falla respiratoria y en todos los estados de shock hemodinámico, en estos casos shock séptico, generalmente se produce una deuda de oxígeno, entonces siempre debemos tratar de suministrar oxígeno en forma suplementaria en este tipo de pacientes. Recordar que el tratamiento temprano, dirigido a conseguir objetivos, influye en forma favorable en la sobrevida de los pacientes con sepsis grave y shock séptico. El sostén hemodinámico lo vamos a hacer habitualmente tratando de tener algunos objetivos, que básicamente es lograr una tensión arterial media acorde, alrededor de 70 milímetros de mercurio, una presión venosa central de 8 milímetros de mercurio, y lo vamos a lograr con distintos tipos de fluidos. Recordad que existen dos grupos de fluidos, básicamente las soluciones cristalloides y los coloides. En caso de que el paciente no responda a la infusión de este tipo de soluciones, nos vamos a poder ayudar con vasopresores. Básicamente lo que más se utiliza habitualmente es la noradrenalina, pero bueno, otros pueden ser dopamina, dobutamina. Acá vemos un esquema de la capacidad de expansión que tienen las distintas soluciones, ya sea cristaloides o coloides. Recordar que lo que habitualmente se usa más comúnmente y económicamente es lo más recomendado es la solución fisiológica, que por cada litro de infusión de solución fisiológica se logra una expansión de 180 mililitros. Y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, la albúmina, que tiene mayor capacidad de expansión y es un coloide. Otro tipo de coloides que habitualmente se pueden utilizar, tenemos el Lestran, algunas soluciones coloides sintéticas como la poligelina, y los monitoreos hemodinámicos pueden ser de dos tipos, básicamente no invasivos o invasivos, que generalmente los invasivos significa colocar catéteres a nivel arterial periférico o uno de los catéteres que comúnmente se utilizan en las unidades de cuidados críticos son el catéter de Swan-Ganz, que básicamente sirve para medir los índices cardíacos y las presiones a nivel pulmonar. Entonces, para ir ya un poco finalizando, recordar que la sepsis es un cuadro que depende del tiempo, como otras patologías, las patologías cardiovasculares o neurovasculares, en donde es importantísimo en las primeras horas actuar rápidamente y tratar de conseguir algunos objetivos que va a hacer que a los pacientes les vaya mejor. Lo ideal sería tener muestra de cultivo y administrar antibióticos dentro de las primeras 3 horas, así como mantener una situación hemodinámica con el aporte de cristaloides y evitar de esta manera que el paciente se hipotense. Básicamente los objetivos dentro de las primeras 6 horas sería tratar de lograr como mínimo una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, un flujo urinario que sea mayor a 0,5 mililitros kilo hora del paciente y como parámetros invasivos,
tratar de mantener una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, así como una saturación venosa de oxígeno mixta mayor al 70%. ¿Qué otros tratamientos vamos a hacer como medidas generales de todo paciente que esté con sepsis, disfunción orgánica múltiple y shock séptico? Básicamente existen otro tipo de sustancias que se pueden utilizar, que realmente se las menciono para que la tengan en cuenta, porque si la leen, uno de los que se puede utilizar es la proteína C activada recombinante humana, que realmente lo que hace es modular la respuesta inflamatoria. Tener en cuenta siempre el objetivo de que estos pacientes tengan valores de hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitro, en caso que los pacientes tengan valores de hemoglobina por debajo de esa situación, tener en cuenta las transfusiones, la utilización de corticoides. Muchas veces estos pacientes tienen una insuficiencia suprarrenal relativa, así que tener en cuenta muchas veces el empleo de corticoides para tratar de optimizar la situación hemodinámica. Otra de las situaciones que hay que tener presente siempre, muchas veces estos pacientes, a pesar de no ser diabéticos, se desarrollan hiperglicemia por la resistencia a la insulina que surge en las situaciones de sepsis. Recordar que la hiperglucemia habitualmente actúa como forma negativa en el organismo, produce mayor índice de apoptosis, con lo cual lleva mayor riesgo de muerte, retarda la cicatrización y perjudica la función del neutrófilo. Por eso, siempre estos pacientes, la ideal es tratar de mantener valores de glicemia por debajo de 200 miligramos por decilitro, y siempre se aconseja la utilización de insulina para tratar de favorecer la respuesta inflamatoria en favor del paciente. Recordar también el soporte nutricional en los pacientes infectados, ¿no? Recordar que siempre hay una alta demanda calórico-proteica y en lo posible estos pacientes también deben ser suplementados de distinta manera para tratar de mantener un aporte calórico-proteico mínimo, ¿sí?, que va a favorecer en el desarrollo de la respuesta inflamatoria. El aporte nutricional debe considerarse como una herramienta terapéutica fundamental en el tratamiento de los pacientes críticos infectados. La nutrición puede ser en forma enteral, si se puede respetar el tracto gastrointestinal a través de la vía oral, o muchas veces si el paciente está sedado o su estado de conciencia no lo permite, tratar de hacerlo a través de una sonda nasogástrica o nasoseyunal, o incluso en algunas circunstancias gastrotomía o yeyunectomía. En caso de que no se pueda utilizar la vía enteral, se lo hará en forma parenteral. Y ahora sí, para ir terminando, el elemento fundamental en los cuadros de sepsis es la rapidez en la instauración de las medidas terapéuticas, lo que requiere previamente que nosotros lo podamos detectar precozmente a este tipo de situaciones en los que el paciente está infectado y realmente están desarrollando un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico con una sepsis grave, de tal manera que nosotros podamos actuar en forma oportuna. Entonces, la sepsis grave y el shock séptico son emergencias médicas. El tratamiento basado en el apoyo hemodinámico, el aporte del oxígeno y el control de foco infeccioso debe hacerse en forma precoz e intensiva. Muchas gracias.
hemos terminado.